Es todo lo que no soy, aunque tal vez es mejor. 2 copas, 13 mira. No creo que sean tus labios, ni el sonido de tu voz. Tampoco son tus... ¿Así si les gusta, haters? Señoras, señores, esto es una maravilla. El Voice Studio de Moises puede hacer de nuestros días musicales una experiencia maravillosa. Vamos a ver cómo funciona este asunto y luego te cuento en qué escenarios puedes salvarte la vida. Además de, claro, esa situación en la que la gente te dice que cantas horrible. Pues resulta ser que en el Voice Studio de Moises podemos subir un track vocal y transferirlo a cualquiera de estas voces. Que dicho sea de paso, son voces reales de personas reales que reciben regalías con nuestro pago a Moises y que fueron grabadas en estudios profesionales con equipo lindo. Las voces de Kate y Ryan van a venir incluidas con la suscripción normal de Moises. Las otras van a tener un costo, pero es que esto está muy bien hecho. Vamos a ver algunos ejemplos con mi canción. Tampoco son tus ojos brillando en ese bar. Oh, tampoco son tus ojos brillando en ese bar. Oh, tampoco son tus ojos brillando en ese bar. Tampoco son tus ojos brillando en ese bar. Si esto te está generando curiosidad e interés, aquí abajo en la descripción está el enlace para que vayas y empieces a usar Moises. Tenemos ya aquí el vocal convertido a la voz de todos estos personajes que por la descripción de la página anterior creo que son los que mejor se ajustan a la tonalidad. Porque es cierto que puedes dejar la tonalidad en automático para que se ajuste mejor al registro de cada voz como tal. Pero en este caso, la canción ya está escrita, ya está compuesta y no nos interesa hacer cambios al track. Entonces, las voces femeninas más graves que hay son estas 2 mezzosopranos, no hay ningún contralto por el momento, y el resto son voces de tenores con diferentes características. La verdad es que las voces femeninas suenan bien en los coros, pero el resto les queda un poquito muy grave, así es que las voy a dejar de lado por el momento. Y en cuanto a las voces masculinas, honestamente la que más me gustó para el contexto de esta canción es la de Ryan, que es una de las que incluye el paquete de Moises, porque el coro lo canta gritadito y hay otros personajes que lo cantan más como en falsete. Entonces me gusta como el punch que tiene la voz de Ryan y creo que es para este caso o para este track en concreto la mejor opción. Y entonces si nos mudamos a Logic, incrustando la voz de Ryan y quitando la mía, pues tenemos algo que suena más o menos como lo que te enseñé al principio de este video. Creo que tampoco es tu olor, tabaco, arce y limón. No creo que sean tus labios, ni el sonido de tu voz. Tampoco son tus ojos brillando en ese bar. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ahora, que si tú estás contento con tu forma de cantar y a ti no te bulean como a mí en redes sociales, entonces ¿como para qué te puede servir Voice Studio? ¡Ja! Pues te cuento. Puedes usarlo para tus backing vocals o voces secundarias o armonías o como les quieras decir. Y vas a obtener resultados mucho más variados, mucho más realistas que si solamente grabas tu misma voz una y otra vez. Amén, que si no eres cantante y estás armando una maqueta para alguien, bueno, pues va a ser mucho menos humillante grabar tu voz, pasarla por Autotune o por Melodyne y luego transferirla a una de estas voces con inteligencia artificial a que pues el mundo sepa que así de feo cantas. Me parece una súper herramienta y mira que la inteligencia artificial y yo no siempre hemos sido los mejores amigos. No siempre me parece interesante, déjenme en paz, tengo 80 años, la modernidad me asusta. Pero en este caso lo veo muy interesante y muy útil. Y como si esto fuera poco, la gente sensual de Moises me dio acceso anticipado a su nuevo VST. Un VST que hace exactamente lo mismo que la app o que la página de internet,
pero dentro de cualquier DAW, Digital Audio Workstation, o como le quieras decir. O sea, ¿qué demonios es lo que hace? Vamos a Logic de nuevo. ¿Por qué Logic? Porque es el DAW que uso en esta computadora en particular. Así es que si insertamos un track de instrumento virtual, tiene que ser un track de instrumento virtual, y agregamos el VST de Moisés ahí, vamos a ver que lo que sea que tengamos ya en nuestra cuenta, ya sea en web o en app, se transfiere para acá y podemos separar los tracks, así como en web o en la app. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia aquí es que podemos arrastrar los tracks que tenemos separados desde el VST hacia tracks reales de Logic. Tienes todas tus maletas, te falta algo más. O bueno, de Reaper, o de Pro Tools, o de lo que sea que uses. Retrovisor. Y entonces podemos procesarlos, modificarlos, remezclarlos o hacer con ellos lo que nos plazca. ¿Que quieres remezclar tu canción favorita porque estás practicando? Pues esto. ¿Que quieres escuchar a detalle las percusiones de una canción en particular porque algo te puede servir para tu proyecto actual? Pues esto. ¿Que quieres hacer un cover y no acabas de captar cómo van las armonías vocales? Pues esto. La verdad es que el hecho de poder hacer este proceso desde el mismo DAW facilita muchísimo el flujo de trabajo de incorporar a Moisés en el ámbito de la producción y de la música en general. Porque sí, siempre pudimos descargar los tracks, es más, podemos dividirlos en pistas de alta fidelidad desde la página y todo es hermoso y los podíamos descargar y los podíamos importar a nuestro software. Pero es que ahora lo podemos hacer todo con un botón en el mismo lugar y sin estar cambiando de apps que sabemos que los productores odiamos estar brincando de un programa a otro. Ve al enlace que está aquí abajo en la descripción para que puedas echarle un ojo a Moisés y te convenzas igual de que lo estoy yo, de que es una cosa muy linda y muy útil para cualquier músico o productor. ¿Qué opinas, amada y sensual criatura? ¿Qué opinas? Déjamelo en los comentarios. Y si vas y lo pruebas, déjame aquí abajo el comentario de qué es tu conclusión al respecto. Yo, mientras tanto, te dejo. Nos vemos pronto, muy pronto con más de Bad Sessions. Ahí te ves.